Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. En esta maravillosa noche vamos a continuar con nuestro tema en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y su verso 54 al 59. En esta oportunidad, nuestro tema general le pusimos por nombre No dejes que se vaya, ¿verdad? Este es el tema general, se podría decir, de lo que es el Evangelio de Juan, su capítulo 7 y su capítulo 8. Bueno, de esta manera lo vemos nosotros, ¿verdad? Por la manera en que Jesús, mis amados hermanos, estuvo tratando, ¿verdad?, de convencer a los judíos de que los judíos necesitaban la salvación. Sin embargo, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor les explicó de una y otra manera para que ellos entendieran que necesitaban de Jesús en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, pero dice la palabra que no quisieron entender. Entonces, por eso le pusimos, ¿verdad?, como tema general para cerrar este capítulo 8. No dejes que se vaya. Amén. Los judíos tuvieron su oportunidad, mis amados hermanos. Jesús vino a ellos, dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dejaron ir su oportunidad, dejaron ir a Jesús. Entonces, no debemos dejar que Jesús se vaya, debemos conocerlo antes, ¿verdad? Debemos tener una relación con Él íntima, personal, ¿verdad? Donde nosotros podamos conocerlo cada día más. Entonces, nuestro tema en esta maravillosa noche se encuentra en el Evangelio de Juan, su capítulo 8, su versos 54 al 59. Dice la palabra de Dios de esta manera: respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, y mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. Se fue. Aquí estamos viendo la conclusión de dos capítulos, se podría decir, del capítulo 7 y del capítulo 8. En todos estos dos capítulos, el Señor Jesucristo le habla a los judíos de distintas maneras para que ellos pudieran entender que necesitaban de Cristo Jesús. Sin embargo, ellos siempre rechazaron el mensaje de Jesús. No quisieron recibir la palabra de Dios, y finalmente dice la palabra que quisieron agredirle físicamente. Pero Jesús se fue, y lamentablemente ellos se quedaron sin conocerle. Entonces, no debemos dejar pasar, ¿verdad?, la oportunidad. Si ya estamos escuchando a Jesús, debemos procurar conocerle cada día más. Si ya creímos en Él, debemos mejorar, ¿verdad?, nuestra relación con Él cada día más. Eso depende de cada uno de nosotros. Es personal, es individual. Cada uno de nosotros debe conocer cada día más al Señor Jesucristo. Dos puntos vamos a meditar en este tema general. Como punto número uno, conozcamos a Dios. Como punto número dos, el gozo del verdadero creyente. A veces tenemos el privilegio de conocer a personas importantes, pero quizás el privilegio más grande que tenemos es que Dios vino a buscarnos para que le conozcamos. No deberíamos dejar pasar esta oportunidad. Fíjense, es así, hermanos, y es así, amigos. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros estamos ansiosos, ¿verdad?, de conocer personas importantes, ¿verdad? Usted a veces pone, ¿verdad?, en la noticia de personas que van a comer, se gana un boleto, una entrada para comer con personas de celebridades, ¿verdad?, figuras públicas. Y bueno, y las personas se ven muy contentas, quieren saber quiénes son, cómo son, ¿verdad? Quieren saber todo de ellos. Y así es cuando nosotros queremos conocer a alguien, queremos conocer todo, ¿verdad?
de esa persona. Y nosotros ahora, ¿verdad? Nos debemos sentir privilegiados porque nuestro Dios vino a esta tierra a buscarnos, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocerle a Él. Pero para conocerle a Él necesitamos, hermanos, estar con Él todos los días, depender de Él todos los días, ¿verdad? Él es grande, Él es maravilloso, Él es hermoso y Él es poderoso, ¿verdad? Y solamente lo podemos conocer si nos acercamos a Él. Entonces es un privilegio, creo yo, conocer más de Dios, ¿verdad? Cada día deberíamos conocer más de Él. Entonces este es el punto número uno, conozcamos a Dios. Número uno, conozcamos a Dios y tomamos como ejemplo al Señor Jesucristo que con plena seguridad hablaba de su Padre, tenía la plena convicción de dónde Él había venido y quién era Dios, y es por eso, ¿verdad?, que Él puede hacer su ministerio allá en Israel, con el pueblo judío, ¿verdad? Un pueblo muy religioso, muy apegado a su cultura, a su religión, a su raza, y muy racistas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús pudo mantenerse de acuerdo, ¿verdad? A su misión, cumplir su ministerio. ¿Por qué razón? Porque tenía esa plena seguridad de quién era su Padre. Entonces, nosotros también no estamos exceptos, ¿verdad?, a los sufrimientos, a las tribulaciones, a muchas cosas que podemos pasar en nuestra vida como creyentes. Y por eso es bien importante, entonces, es fundamental que nosotros conozcamos a Dios cada día más, que nos mantengamos cerca de Dios, ¿verdad? Eh, Inciso A, para ser aprobados por Dios. Por eso es importante conocer a Dios para ser aprobado por Dios. Juan capítulo 8, su verso 54, dice la palabra del Señor. Él respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre que es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Número uno, que Jesús era aprobado por Dios, por su Padre. Fíjense. Número uno, Dios aprueba a su Hijo. Jesús era aprobado por Dios. Dios aprueba a su Hijo. Entonces es Dios el que aprueba, mis amados hermanos. Es una buena noticia y por eso nosotros debemos conocer cada día más de Él. Porque los judíos desacreditaban a Jesús de todas maneras, de todos los ángulos. Ellos buscaban cualquier oportunidad para desacreditar el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero eso no le afectaba a Jesús porque él conocía a su Padre, porque él era aprobado por Dios. Entonces es Dios el que aprueba al Hijo. Inciso A. Él no se glorificaba a sí mismo. Jesús no se glorificaba a sí mismo, ¿verdad? Inciso B. Gloriarse a sí mismo no tiene ningún valor, dice la palabra del Señor. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Eso dice el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 54. ¿Quiénes se glorificaban a sí mismos? Los judíos. Los judíos buscaban su propia aprobación. Ellos decían ser hijos de Dios. Ellos decían ser el pueblo de Dios. Ellos decían ser los mejores creyentes que existían, ¿verdad? Que seguían fielmente la ley de Dios. Ahora venía Jesús y les quería a ellos ordenar, ¿verdad? Porque en realidad ellos no andaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Viene Jesús y les dice que lo que ellos hacían no estaba bien. ¿Y qué pasa? Se incomodaban, ¿verdad? Se airaban. ¿Por qué razón? Porque buscaban su propia gloria. Entonces es bien importante conocer a Dios, porque si conocemos a Dios, no vamos a glorificarnos a nosotros mismos. Si conocemos a Dios, no vamos a buscar gloriarnos en nosotros mismos, porque dice la palabra que no tiene ningún valor. El gloriarse en sí mismo no tiene ningún valor. Inciso C, el Padre glorifica al Hijo, fíjense.
El Padre aprueba al Hijo. Inciso E, el Hijo busca la gloria del Padre, no la de los hombres. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Conocer a Dios es buscar la gloria de Dios, la aprobación de Dios, no la de los hombres, porque los hombres no se la dieron a Jesús. Y si no se la dieron a Jesús, es muy probable que no se lo van a dar a usted. O tal vez, ¿verdad? Algunos, pero a otros no. Y usted tiene que estar preparado para eso, para buscar la gloria del Padre. Inciso E, el Hijo procede del Padre, Juan 7:29. Dice la palabra del Señor. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Fíjense, él estaba seguro, él conocía a su Padre. Es más, el Padre lo había enviado. Entonces los judíos podían poner, pues hermanos, podían poner sus argumentos, podían poner sus pretextos, sus acusaciones, pero eso no iba a hacerle daño a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús conocía a su Padre, porque Jesús procedía del Padre. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, debemos conocer a Dios. Conozcamos más de Dios para que podamos seguir, pues, ¿verdad?, el ejemplo de Jesús, imitar a Jesús, porque Jesús fue despreciado, Jesús fue acusado, ¿verdad?, de diferentes maneras, pero vemos que eso no le afectó. ¿Por qué? Porque él conocía a su Padre. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros también conozcamos a Dios, para que cuando pasemos por todas estas cosas podamos mantenernos, hermanos, firmes, ¿verdad?, en nuestra fe. Número 2, el Hijo busca agradar al Padre. Juan capítulo 8, verso 55, dice la palabra, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Entonces, el Hijo busca agradar al Padre, conocer a Dios, tener una relación personal con Dios, es buscar agradar a Dios. Buscar agradar a Dios, no al hombre. Buscar agradar a Dios, no a las tradiciones. Buscar agradar a Dios, no a la religión. Buscar agradar a Dios es guardar su palabra. Eso es, guardar su palabra. Y eso hacía Jesús. Jesús vino con esa misión. El Padre envió al Hijo a salvar al mundo y a eso vino Jesús. Es así como Él guarda la palabra de Dios. Lleva a cabo el mandamiento, la orden, ¿verdad? ¿Y cuál es la orden que nosotros recibimos ahora del Padre? La orden que nosotros recibimos del Padre es que creamos en el Hijo, para que podamos alcanzar la salvación y que mantengamos los ojos puestos en el Hijo, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, ver, ¿verdad?, que el Hijo busca agradar al Padre. Entonces, igual nosotros debemos buscar agradar al Padre, porque no siempre vamos a agradar al hombre, ¿verdad? El hombre a veces no va a estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Las tradiciones a veces no van a concordar con nosotros. La religión, eso no es. Eso era lo que hacían los judíos. Los judíos agradaban a los hombres, quedaban bien con los hombres. E incluso dice la palabra ahí mismo en Juan capítulo 7, verso 28, que muchos habían creído, ¿verdad? Pero tenían miedo de los judíos. Fíjense, tenían miedo de los judíos. Muchos habían creído en Jesús, pero tenían miedo a los judíos. Y cuando dice a los judíos, se está refiriendo al Sanedrín, a las personas que tenían autoridad para expulsarlos del pueblo de Israel. Entonces, preferían agradar al hombre que a Dios. Por eso nosotros no vamos a buscar agradar al hombre. Si conocemos a Dios, debemos buscar agradar a Dios, ¿verdad? Inciso B, los judíos no conocían a Dios. Juan capítulo 8, verso 55, dice la palabra, pero vosotros no le conocéis, fíjense. El pueblo que decía ser el pueblo de Dios, que decía ser el pueblo santo, ¿verdad?, que decían ser los descendientes de Abraham, los fieles a la ley de Moisés, y ellos pensaban que por eso eran hijos de Dios. Ellos pensaban que por eso conocían a Dios. Pero dice la palabra en Juan 8:55,
pero vosotros no le conocéis. Eran pueblo de Dios según su aprobación misma, pero no conocían a Dios. Esto es importante, mis amados hermanos, porque podemos vanagloriarnos y aprobarnos nosotros mismos y decir nosotros mismos que somos los verdaderos, que estamos en la verdad, que seguimos la verdad, pero podamos estar siguiendo a los hombres, podemos estar siguiendo una religión, ¿verdad? Podemos estar siguiendo un sistema de creencia humano y no lo que Dios busca con nosotros. ¿Qué es lo que Dios busca con nosotros? Que nosotros le conozcamos a Él, que tengamos una relación personal con Él, que conozcamos quién es Dios. Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Número uno, ¿por qué no guardan su palabra? Los judíos no conocían a Dios porque no guardaban su palabra. Y el no guardar la palabra los llevaba a ser esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado, dice el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 34. El pueblo que se autodominaba pueblo de Dios, ante los ojos de Dios eran esclavos del pecado. Y por eso Jesús insiste, porque Jesús es el único que puede librarles de ahí. El hombre está vendido al pecado. El pecado está apoderado del hombre. El hombre no puede liberarse de ahí, sino solamente por Jesús. Por eso es importante conocer a Dios, porque si conocemos a Dios, el Señor Jesucristo nos libra de todos nuestros pecados. Inciso B, eran hijos de Abraham, mas no como él. Juan capítulo 8, verso 39. Dice la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Cuál era la obra de Abraham? Es que creyó en Dios, dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 15 y su verso 6. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fíjense, le creyó Abraham a Dios, a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él creyó en la palabra de Dios. Ahora Dios nos presenta a Jesús como el medio de salvación. Y Dios busca que nosotros tengamos la fe de Abraham, que creamos en el Hijo, que lo recibamos. Pero los judíos no lo querían recibir, por eso el Señor Jesucristo concluye, ¿verdad? Concluye en el verso 39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Prácticamente les estaba diciendo que si bien eran hijos de Abraham según la carne, pero no se parecían a Abraham en cuanto a su fe, porque no creían en Dios. Es el mismo Dios que se le apareció a Abraham, que le hizo las promesas a Abraham. Allá en Génesis 15, ahora estaba de pie ante los judíos. Ellos lo vieron en persona, pero no creían en él, porque no le conocían. Fíjense. Es interesante, mis amados hermanos. Abraham fue un hombre que conoció a Dios a través de su fe. Entonces ellos no conocían a Dios, lamentablemente. Inciso C, eran hijos del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí los estudiosos llaman estos pasajes desde Juan capítulo 8. Bueno, en todo el capítulo 8, verso 31 en adelante, como la prueba de ADN. Ellos concluyen que Jesús les está haciendo a ellos la prueba de paternidad. A los judíos les está haciendo la prueba en cuanto a lo que ellos son. Y en base a todas las pruebas que hace Jesús, el ADN de los judíos resulta ser el ADN de Satanás. No se parecen en nada a Dios. Imagínense. No tienen nada de Dios, ¿verdad? Empiezan a hacer pues la prueba si son hijos de Dios o hijos del diablo. Y empiezan a poner en el análisis clínico, ¿verdad? El ADN. Y resulta ser negativo a Dios y positivo a Satanás. Por eso Dios mismo, o sea, Jesús concluye, ustedes son hijos del diablo. Así. Jesús les dice eso a ellos con mucho amor para que ellos recapaciten,
se den cuenta de su forma de ser, se den cuenta del problema que tienen y puedan rectificar, puedan ser salvos, ¿verdad? Inciso D, no conocían a Dios, Juan 8:55 dice la palabra, pero vosotros no le conocéis. Ellos no conocían a Dios, no conocían al Padre, no conocían al Hijo, no conocían al Espíritu Santo. Entonces no podían tener una relación personal con Dios, porque su enfoque no era Dios. Abraham se enfocó en Dios, Abraham conoció a Dios, pero los judíos no. El enfoque de ellos era Abraham. Ellos ponían como argumento a Abraham, número uno. Número dos, ponían como argumento la circuncisión. Y número tres, ponían como argumento las leyes mosaicas. Y de ahí el templo, y de ahí Jerusalén, y así se iba. Pero Dios no. Tanto así que dice que cuando recibían visión o revelación, confundían a Dios con los ángeles. ¿Por qué razón? Porque no conocían a Dios. Los judíos no conocían a Dios, necesitaban conocer a Dios. Todos en el tiempo actual, los que no han creído, necesitan conocer a Dios. Y los que ya creímos, necesitamos conocerlo más. Como dice aquel himno, quiero más y más de Cristo. ¿Ah? Es verdad, el himno tiene razón. Y lo cantamos, pero a veces no lo practicamos. Entonces, quedamos igual que los judíos. Creemos conocer a Dios, pero nos hace falta. Entonces, por eso este punto número 1 se llama conozcamos a Dios. No dice conozcan a Dios, conozcamos a Dios, porque yo me considero que necesito conocer más de Dios. Necesito conocer cada día más de Dios, de su grandeza, de su amor, de su poder, de su belleza, de su hermosura, de sus promesas, ¿verdad? De lo grandioso que es nuestro Padre Celestial. Creo que es un privilegio, ¿verdad? Querer conocer cada detalle de Dios. Que Dios nos ayude y tengamos ese gozo en nosotros de querer conocer más de Él. Número 2, consecuencias de Dios. Ahora, el no conocer a Dios tiene sus consecuencias. Inciso A. Y la consecuencia es ser esclavo del pecado, ¿verdad? No se puede ser libre si no se conoce a Dios. Hay que creer en Jesús para poder librarse del pecado. Inciso B, es no ser hijos de Dios. Juan 8:35 dice la palabra del Señor que los esclavos no se quedan en casa, solamente los hijos. Entonces, es una consecuencia de no conocer a Dios, es no ser hijo de Dios. No ser hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Inciso C, es no quedarse en casa, no formar parte de la casa de Dios. La casa de Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No formar parte de la familia de Dios. Lamentablemente, esa es la consecuencia. Y los judíos estaban en esa condición, no eran parte de la familia de Dios. Fíjense. Ellos eran parte de una religión. Ellos eran parte de una cultura. Ellos eran parte de rituales, pero no de Dios, lamentablemente. Que no nos pase así, pues, ¿verdad, hermanos? O amigos, ¿verdad? Conozcamos más de Dios, es importante. Número 3, la actitud de no ser hijo de Dios. Ahora, tiene consecuencias. Por ejemplo, ahora aquí presenta la actitud de no ser hijo de Dios. ¿Cuál es la actitud de no ser hijo de Dios? Por eso no podemos autodominarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Proclamarnos nosotros mismos, sino debemos buscar cada día más de Dios, ¿verdad? Cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Hay que reconocer que hay formas de actuar que no van de acuerdo al carácter de Dios. Y nosotros debemos buscar más de Dios para cambiar nuestra forma de ser. Conocer más a Dios para cambiar nuestra forma de actuar. La actitud de no ser hijos de Dios. Inciso A, actuar como hijo del diablo. Juan 8:44. Ustedes son hijos del diablo. ¿Y cuáles son los deseos de los hijos del diablo? Inciso B, tener ganas de matar. Juan 8:37. Dice la palabra del Señor
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esa es la actitud de no ser hijo de Dios. Número 1 es ser hijo del diablo. Número 2 es tener ganas de matar. Y tener ganas de matar es la consecuencia de no tener la palabra de Dios en nuestro corazón. No mora Dios en nuestro corazón, no mora su palabra en nuestro corazón. Y es por eso que en nuestro corazón hay ganas de matar, hay envidia, hay enojo, hay ira, hay amargura, ¿verdad? Eso significa que necesitamos conocer a Dios y hay que reconocerlo. Hay que dejar que Él gobierne, que Él sea el Señor de nuestro corazón, para que ya no haya en nosotros esa actitud maligna de tener ganas de matar. Fíjense, y en la ley estaba escrito amar a Dios y amar a su prójimo. Pero a ellos no les importaba a Dios, a ellos no les importaba el prójimo. Ellos querían satisfacer sus ganas de matar y querían matar nada más y nada menos que al Mesías. Imagínense. Qué tremendo. Pero es así. Y ellos eran el pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos tener seguros, ¿verdad? Nuestra fe en Dios. Debemos conocer cada día más de Dios para que no seamos destruidos. Miren pues cuánto padeció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a la verdad no era por los gentiles. Jesús no padeció, ¿verdad? Los gentiles no tuvieron nada que ver con Jesús. No maltrataron a Jesús, se podría decir. Incluso dice que la samaritana tuvo una buena conversación con Jesús. El centurión romano. Y dice que Pilato ni siquiera quería crucificar a Jesús. Entonces, ¿quiénes? Los que se consideraban pueblo de Dios. Los que se autodominaban hijos de Dios. Los que creían conocer a Dios. Pero no le conocían porque actuaban como Satanás. Tenían ganas de matar. Y hay que tener cuidado porque eso puede estar, ¿verdad?, en nosotros. Por eso debemos tener cuidado, estar seguros, ¿verdad? Porque en cualquier rato el enemigo pueda querer destruirlo y va a usar a otro hermano, ¿no? Podría ser así. Porque el mundo no tiene potestad sobre los hijos de Dios y los hijos de Dios no pueden ser destruidos por el mundo porque los hijos de Dios, como el Señor Jesucristo, tienen la certeza y la seguridad de conocer a Dios. Por lo tanto, el mundo no tiene potestad sobre ellos. El hijo pródigo salió de su casa, ¿verdad? Y se alejó de su casa, pero el hijo pródigo tenía claro quién era su padre. Entonces padeció mucha pobreza, padeció mucha aflicción por su propia culpa, se podría decir. Pero eso no le impidió, ¿verdad?, reconocer quién era su padre. Dice la palabra que regresó y su padre mandó que arreglaran la casa porque iban a hacer una fiesta y que le pusieran un anillo porque había regresado a su hijo que se había perdido. Pero ¿quién se enojó? El mayor, el más grande, su hermano. Su hermano no lo quería. Y así pasa a veces los hermanos, unos a otros, quieren destruirse. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que necesitamos conocer más de Dios. No podemos agarrar ira, no podemos agarrar enojo contra nuestros propios hermanos. Debemos aprender a perdonar, a amar. Amar es mejor que odiar. Pero ¿cómo es posible esto? Solamente que conozcamos a Dios. Solamente que queramos estar más cerca de Dios, que queramos conocer a Dios más y más. Solamente así porque los judíos creían conocer a Dios, pero actuaban indiferentes a Dios. Entonces ellos querían y tenían ganas de matar. E inciso C, no creer en la verdad. Juan capítulo 8, verso 40. Dice la palabra del Señor, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre,
que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham cuando escuchó a Dios lo creyó. Abraham cuando vio a Jesús, dice la palabra que se regocijó Abraham. Totalmente diferente al pueblo judío del tiempo de Jesús. Abraham no fue así, dijo el Señor Jesucristo. Escuchar la palabra de Dios es un mandamiento. Podemos enojarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y vamos a escuchar la palabra de Dios de diferentes maneras, diferentes enseñanzas, diferentes predicaciones. Pero no debemos enojarnos, debemos meditarlo, ¿verdad? Entender qué es lo que están enseñando, sacar nuestra conclusión. Y si no está bien lo que el hermano está exponiendo, pero eso no debe causarme a mí enojo, ira, odio. No, porque eso no es el carácter de Dios. La verdad debe causar en nosotros alegría, gozo, felicidad, ¿verdad? Esperanza. Si en verdad conocemos a Dios, vamos a amar su palabra. Vamos a amar la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Inciso D, acusar y menospreciar al prójimo. Juan 8:41 dice la palabra del Señor. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjense cómo se autodominan ellos una vez más que son hijos de Dios. Pero entre esa conversación lanzan, ¿verdad?, su veneno a Jesús. Una indirecta diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces, ellos no eran hijos de fornicación. ¿Quién era? Jesús. De esa manera ellos querían afectar a Jesús psicológicamente. Fíjense, los que se creían pueblo de Dios, los que se creían hijos de Dios, querían dañar, abusar psicológicamente, mentalmente de su prójimo, de Jesús. Esta actitud no es de Dios. Y puede que hay personas que usan la palabra de Dios para eso, para hacer sentir mal a otras personas, para dañar la mente de otras personas, ¿verdad? La psicología de otras personas. Eso no viene de Dios, mis amados hermanos y amigos. Eso es una señal que nosotros necesitamos conocer más de Dios. Porque acusar, menospreciar al prójimo no es el carácter de Dios. Los judíos se creían hijos de Dios. Sin embargo, querían destruir a Jesús mentalmente, querían destruir a Jesús psicológicamente y querían destruir a Jesús, según el verso 59 del capítulo 8, físicamente. Fíjense, usando la misma palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios nos debe enseñar a nosotros el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es lo contrario. El carácter de Dios es hacer el bien, es amar a nuestro prójimo. Inciso E, no escuchar a Dios. Juan 8:47 dice la palabra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, la actitud de no ser hijos de Dios es no escuchar la palabra de Dios. No escuchar, no ponerle atención a la palabra de Dios. No le importaba la palabra de Dios a ellos. A ellos lo que les importaba era su religión. A ellos lo que les importaba era la liturgia. A ellos lo que les importaba era los ritos, pero no la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios decía, amen a su prójimo. Pero a ellos les importaba más guardar el sábado que amar al prójimo. Entonces, es interesante, ¿verdad? Debemos aprender a escuchar a Dios, entender el mensaje que Dios quiere comunicarnos, y el mensaje que Dios quiere comunicarnos siempre va a ser un mensaje de edificación, de amor, de paz y de salvación, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo.
Dios nos habla tan sencillo y tan claro que nosotros mismos no queremos aceptar ese mensaje y buscamos un mensaje diferente. Y ese es el que predicamos. A veces predicamos un mensaje que no tiene nada que ver ni siquiera con el Evangelio de Jesús. Pero Jesús, hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a escucharle. Los judíos entendieron todo mal. Ellos, la base de la ley era amar a Dios y amar al prójimo. De ahí partía todo lo demás. Ellos partían al revés. Habían, dije, como 633 mandamientos. Y ellos empezaban desde el menor hasta la base. Cuando era diferente, tenían que empezar de la base hacia arriba. ¿Por qué? Porque no escuchaban a Dios, no les importaba la palabra de Dios. Por eso dice ya en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, Dios habiendo hablado a su pueblo de diferentes maneras, a los padres, dice, por los profetas. Dios les habló a ellos de 1000 maneras. Pero no podían entender la palabra del Señor. No escuchaban, no prestaban atención. Inciso F, creer que para Dios hay imposible. Fíjense. También eso es una actitud de no ser hijo de Dios. Creer que para Dios hay imposible. Dice en Juan capítulo 8, verso 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Ellos creían que eso era imposible para Dios, usando como base a Abraham y a los profetas porque estos habían muerto. Pero para Dios no hay nada imposible, mis amados hermanos. Si Dios mandaba, si Dios era el que estaba hablando, a ellos lo que les correspondía era creer en esa verdad en vez de argumentar en contra de la verdad. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Sí? Entonces, creer que para Dios hay imposible es también una actitud de no ser hijos de Dios. Debemos tener una actitud, hermanos, positiva. Creer, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible y que lo que Él promete, mis amados hermanos, Él lo va a cumplir. Inciso G, ser mentiroso, Juan 8:55, dice la palabra del Señor. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Eso quiere decir que ser mentiroso, la mentira que daña. ¿Cuánta mentira no le hicieron a Jesús? Mintieron contra Jesús de diferentes maneras para hacerlo sentir mal, para dañarlo, para despedazarlo psicológicamente, mentalmente, físicamente. Entonces, ser mentiroso es una actitud de no ser hijo de Dios, de no conocer a Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces creo que es una necesidad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros conocer a Dios para que podamos actuar, ¿verdad?, de la manera en que Dios quiere, ¿verdad? Buscar una cercanía más a Dios. Dice que el pecado, ¿verdad?, es el resultado de estar lejos de Dios. Los judíos estaban lejos de Dios. En su corazón había odio hacia su prójimo. En su corazón habían ganas de matar hacia su prójimo. En su corazón hacían, hermanos, manipulaban la palabra de Dios, hacían mentiras, ¿verdad? Necesitaban conocer a Dios. Por eso el tema de esta noche, el punto de esta noche es conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios para que podamos actuar como hijos de Dios, ¿verdad? Para que podamos ser aprobados por Dios, no por los hombres, porque ante los hombres podemos quedar bien, ¿verdad? Podemos recibir la gloria de los hombres, ¿verdad? La honra de los hombres, ¿verdad? La exaltación de los hombres, pero tal vez no la de Dios. Jesús no fue aprobado por los hombres, por una nación,
Sin embargo, fue aprobado por Dios. Así que busquemos conocer más a Dios, mis amados hermanos y mis amados amigos. Muchas gracias muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí presentes a través de Radio La Palabra y esperamos, ¿verdad?, continuar con nuestra meditación la próxima semana. Así que vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, Padre, por aquellos que nos sintonizaron de manera presente y los que lo harán de manera pregrabada, Señor, los encomendamos en tus manos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial, y que añades, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial, a las necesidades que cada uno de ellos puedan tener, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar cerca de ti cada día más y a poder reflejar, Padre, tu carácter cada día más. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, así que vamos a finalizar en esta maravillosa noche. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito inicio de semana. Amén. Vamos a sintonizar un himno más. Vamos a ver, agarrar el audio en vivo de Radio La Palabra. Vamos a ver Radio La Palabra. Vamos a escuchar Radio La Palabra para finalizar nuestra transmisión. Óptimo, tan óptimo, tu infinito amor, tu cruz misericordia me mostró. Mas nadie vio ni escuchó, ni mente entendió tu gloria y tu belleza, mi Señor. Hermoso te amo, Dios, tienes mi adoración. Hermoso Dios es mi canción. Poderoso, fuerte Dios, tu gloria y resplandor, y todos pueden ver tu creación. Tu majestad alrededor me anima a cantar, de cuán genial y óptimo mi Dios. Hermoso te amo, Dios, tienes mi adoración. Hermoso Dios es mi canción. Hermoso te amo, Dios, tienes mi adoración. Hermoso Dios es mi